Compañeros, buenas tardes. Espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. El propósito de este video es seguir aprendiendo griego para que juntos podamos conocer más aspectos que nos aporten, nos contribuyan a nuestro acercamiento, pues específicamente a los textos del Nuevo Testamento en griego y pues también nos ayude si vamos a estudiar, por ejemplo, un texto del Antiguo Testamento, pero en la Septuaginta, es decir, en la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, lo que les quiero compartir hoy tiene que ver con una parte muy importante que es lo siguiente, compañeros. Por acá les voy a mostrar esta partecita y tiene que ver con el tema de los verbos compuestos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a los textos bíblicos, pues como es normal en una oración, ya en español o en cualquier lengua, pues una parte de la oración es sujeto, verbo y complemento. Entonces, lógicamente, pues podemos encontrar verbos en los textos que vayamos a estudiar. Y esta partecita de los verbos compuestos es, digamos, clave tenerla presente al momento en que vayamos a analizar dichos verbos. Esta imagen, esta sección que les comparto, es de una página de nuestro libro de referencia que tenemos aquí de Griego para Sancho. Entonces, en esta parte nos dicen lo siguiente: las preposiciones se pueden unir a temas verbales para formar verbos compuestos. A veces la preposición modifica el significado del verbo y otras veces lo refuerza. Por lo tanto, el significado de un verbo compuesto no necesariamente la suma del significado de la preposición más el verbo. Entonces, algunas cosas a tener en cuenta. Uno, en griego, al igual que en cualquier idioma, hay preposiciones, ¿sí? En uno de los videos que les he compartido ya hemos visto que las preposiciones pueden regir casos o ser preposiciones de una o dos o tres casos, dependiendo de la palabra que siga, pues en qué caso esté, ¿sí? Y pues hay una serie de palabras que cumplen esa función de preposición. Pero en algunos momentos es como que esa preposición llegara el verbo y se le pegara, se le uniera y se combinaran los dos dando origen a una nueva palabra. Y en esos casos, como nos lo mencionan aquí, en algunos momentos esa preposición hace que se modifique en cierta manera el sentido del verbo, pero en otros refuerza, como que enfatiza más la acción que nos está expresando el verbo. ¿Listo? Aquí en esta imagen nos presentan cuatro palabritas de ejemplo. Entonces dice apolio, ¿sí? ¿Qué sería, digamos, como la unión o la combinación de la preposición apo y el verbo lío, ¿sí? Que es el verbo desatar? En este caso, pues, apolio se podría traducir como liberar o despedir. Tenemos ana ginosco. Entonces, ana es una preposición y ginosco solito también puede ser un verbo. Y en este caso, cuando se unen los dos, se traduce como leer. Tenemos otro que es catalío, que si notan, compañeros, aquí, miren, eh, esta partecita lío es esta misma parte lío que tenemos acá. Entonces, eso que nos da a entender, pues que es el mismo verbo, pero se está combinando, se está uniendo con una preposición diferente. En el primer caso con apo y en el segundo caso con catá. En el caso de catá, que te haría catalío, sería destruir o derribar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos dos casos, es el sentido, la implicación que toma el verbo cuando se le coloca una o la otra preposición, pues claramente podemos ver que adquiere una implicación diferente, ¿sí? Y por último tenemos pro, legó. Entonces, pro es la preposición y legó sería un verbo. Legó solito es el verbo decir, hablar, pero ya con pro sería, que quedaría prolego, sería advertir o predecir. ¿Listo? Esta parte que les quería compartir aquí también es
fundamental tenerla aquí presente, tenerla en cuenta por lo siguiente, porque nosotros en diferentes temas que hemos ido viendo en videos anteriores y que vamos a ver si Dios lo permite en otros espacios, en otros videos, vamos a encontrar que, por ejemplo, un tema que ya hemos mencionado, que es este que les voy a mostrar acá, el tema del imperfecto, hemos dicho que esta tablita que está aquí es fundamental. Esta partecita que tenemos aquí es clave tenerla de referente para saber qué partes conforman un verbo cuando está en imperfecto. ¿Qué partes van a ser estas? Las siguientes. El aumento, que es la épsilon, en la mayoría de los casos va a ser una épsilon, ¿sí? Luego tenemos el tema verbal, ¿sí? Que recuerden que el tema verbal es el que se mantiene constante, que no cambia, ¿sí? Por ejemplo, el verbo cantar. Entonces, yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, vosotros cantáis, ellos y ellas cantan. Esa parte de can siempre se va a mantener igual. Lo que cambia es, por ejemplo, cantamos. En decir yo canto, la O, cantamos, el pedazo os, ¿sí? Eso es lo que va cambiando, pero la primera parte del verbo se mantiene igualita. A eso es a lo que se le llama tema, ¿sí? El tema verbal. Luego tenemos la vocal temática, que recuerden que puede ser esta, que es una omicron o la epsilon, dependiendo de la desinencia que se le va a agregar. Y pues la desinencia, que es la parte de la palabra que nos ayuda a saber si se está conjugando en primera, segunda y tercera persona plural o en primera, segunda y tercera persona plural. Es decir, yo, tú, él o ella, o nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos o ellas, ¿sí? Listo. Esas son las partes que debe conformar nuestras palabras, nuestro verbo para decir efectivamente es un verbo imperfecto, ¿sí? Si no tiene el aumento, no podemos decir que es imperfecto. ¿Listo? Esa parte es clave. Y aquí en esta imagen es algunos momentos en que si los verbos comienzan con vocales, por ejemplo, estos compañeros, miren que todos estos comienzan con vocal, este aumento epsilon ya no se va a mantener así, se va. Esta epsilon se va a convertir en una eta cuando comienza con alfa o con epsilon el verbo. Va a mantenerse la iota en el caso de que el verbo comience en iota. Si comienza con omicron se transformaría en una omega, y si comienza con ipsilon se queda la ipsilon. Y como le mencionaba en el video, este tema no es que se le añada al verbo, sino que se reemplaza. Por ejemplo, acá la A la reemplazamos por la eta. Lo mismo la epsilon la reemplazamos por la eta. De manera que esta eta y esta eta nos estarían ayudando a entender que ese verbo es un verbo imperfecto. ¿Listo? Y lo mismo pasa con los dictongos. ¿Para qué les hago referencia a eso? Para lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo que es esta palabrita que sería el verbo exebalón, ¿sí? Este verbo tiene algunas características especiales. Número uno, es un verbo compuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las partes en las que está compuesto? Esta primera sección, que sería, digamos, la que solita es una preposición, y luego tendríamos aquí el verbo, ¿sí? Tendríamos nuestro verbo acá, que sería esta parte que les señalo en amarillo. Aquí en la tablita lo que yo he ido es desglosando que esta primera parte que tenemos aquí, el ex, originalmente la preposición ek, y es una preposición genitiva, ¿sí? Esta que nos estaría indicando, esta vendría a ser la característica del imperfecto, es decir, lo que veíamos allí en la diapositiva, que se llama el aumento, ¿sí? Luego tenemos la parte temática del verbo, ¿sí? La raíz, la que no va a variar, la que no va a cambiar, ¿sí? Que para buscar en el diccionario, como hemos visto en otros espacios, debemos tomar esa parte temática, agregarle la omega y buscar el verbo való para saber qué traduce. ¿Listo? Y esta sería
esta desinencia para saber qué persona está llevando a cabo la acción. Entonces, algo que quiero que noten aquí, compañeros, es que si solamente tuviéramos el verbo así, való, el aumento, ¿dónde iría? Antes de la beta, ¿sí? Antes de esta consonante B, de la que tenemos acá. ¿Sí? Antes de esa consonante iría el aumento. Y luego le agregaríamos, por ejemplo, el on. Entonces, el verbo podría quedar de esta manera. Tomamos aquí el aumento, qué pena, listo, acá, el aumento, lo pondríamos, por ejemplo, acá, tomaríamos la partecita val, que sería la parte temática, y le agregaríamos el on, que sería la desinencia. Entonces, el verbo quedaría así, balón, ¿sí? Perdón, balón. Pero como aquí ya no es el solo verbo baló, sino que se volvió un verbo compuesto porque le agregaron el ex, que en este caso, por ejemplo, otra cosita a tener en cuenta en esta preposición es que nosotros la podemos encontrar de esta manera, es decir, ex terminado en capa, cuando el verbo, la palabra que le sigue comienza con consonante, ¿sí? Con consonante. Pero cuando la palabra que le sigue o a la que se va a unir comienza con vocal, entonces se cambia a la consonante sí, ¿sí? Entonces, eso es algo clave por qué cambió la capa por la sí, es por ese motivo. ¿Listo? Entonces, listo, ya tenemos esa parte allí clara. Esto que les estoy mencionando aquí es si el verbo estuviera solo, pero como el verbo es compuesto, entonces, ¿dónde va a ir el aumento? El aumento no va a ir aquí al principio de la palabra, ¿sí? Sino que el aumento va a ir es al principio del verbo, ¿sí? Por eso en este caso, esta E que voy a colocar acá en otro color, esta E que tenemos acá, ¿qué función estaría cumpliendo allí? Esa E no, estaría cumpliendo la función de ser el aumento, ¿sí? Y esta desinencia sería la que nos indica qué persona está llevando a cabo la acción, pero también sería la que nos está ayudando a saber o a confirmar que es imperfecto porque es una terminación propia del imperfecto, como lo vamos a ver aquí, compañeros. Miren. Estas son las desinencias del imperfecto, ¿sí? Entonces, el aumento y la partecita azul son las desinencias. Entonces, ¿dónde está el on? ¿En la primera persona singular o en la tercera persona plural? ¿Sí? Ya, ¿cómo haremos para saber si el on es de primera o de tercera según el contexto en el que se esté usando? Lo mismo que pasa aquí en este caso. Dependiendo en el contexto que se use, pues vamos a decir que este balón es de primera persona singular o es de tercera persona plural, ¿sí? Pero lo que quería enfatizar es que cuando se vuelve imperfecto el aumento, ¿dónde va a estar? Aquí, va a ser esta E que pinté de color rojo, ¿sí? No se va a colocar adelante de la preposición, ¿sí? Si bien se combinaron y es una nueva palabra, eso no quiere decir que el aumento va a ir antes, comenzando, digamos, a donde estaría la primera epsilon, sino que va a ir como si estuviera en medio de lo que originalmente era una preposición y de lo que vendría a ser el verbo. Entonces, eso es clave tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros podemos encontrar palabras que comiencen con una consonante diferente, pero ¿dónde está el aumento? Por ejemplo, estas que teníamos acá. Por ejemplo, prolego. Entonces el aumento en ese caso, si lo fuéramos a colocar, ¿dónde iría? El aumento iría aquí, en medio de la omicron y de la lambda. Y si vemos el verbo allí, por ejemplo, que dijera algo como elegón, ¿sí? Si nosotros viéramos eso, quedaríamos, pero no se supone que la palabra tiene que tener aumento al principio para que sea imperfecto. En estos casos no, porque el aumento, como les decía, no iría acá, no iría acá, no iría acá, no iría acá, sino que se va a colocar aquí donde comenzarían los verbos, ¿sí?
antes de la lambda, antes de la gamma, antes del alfa, perdón, antes de la lambda, porque el verbo comienza acá, o antes de la otra lambda. Entonces, esa parte es clave que la tengan en cuenta para no irse a confundir de buscar el aumento aquí adelante, porque si no, lo más probable es que nunca lo vamos a encontrar allí. ¿Listo? Y aquí, en esta partecita de abajo, lo que yo quise mostrarles fue cómo una adicional pues a nuestros textos de hebreo y griego, es decir, la Biblia hebraica estudiantensia o el Nestlé Aland o el Green New Testament o la Biblia, la Septuaginta, que es nuestra herramienta principal, nuestro referente principal de estudio, una segunda herramienta de complemento a nuestro estudio va a ser nuestro, no se ve, ahora sí, nuestro diccionario de griego. Contar con un diccionario, pues en este caso de griego, y si estuviéramos viendo hebreo, pues un diccionario de hebreo, porque nos va a ayudar muchísimo en nuestro acercamiento a este estudio pues de palabras, por ejemplo, en este caso de los verbos compuestos. Porque, por ejemplo, yo aquí busqué el verbo ese balón, ¿sí? O sea, tal cual como lo teníamos aquí en el ejemplo, ese balón. Y ese nos dice que debemos ir y mirar el verbo ekbaló, ¿sí? Y cuando yo voy acá a mirar el verbo ekbaló, acá, ¿sí? Miren, acá también está el mismo, ese balón cuando está, nos están diciendo que cuando están imperfectos se transforma en ese balón, ¿sí? Entonces aquí noten, compañeros, cómo en el mismo diccionario nos dicen, este verbo está compuesto por esta palabrita que es ek, que es una preposición, y por el verbo en presente que era baló. Se unieron, se combinaron y se transformó en ekbaló, ¿sí? Y pues ya en el caso del imperfecto, que es como lo tenemos aquí, se va a ver de esa manera, ese balón. Entonces, el diccionario va a ser una herramienta fundamental, porque pues nosotros también podemos utilizar herramientas como por ejemplo este recurso que es un programa para que nos ayuda también con la gramática de las palabras, la morfología de las palabras, pero en dado caso de si no tenemos esta herramienta, va a ser fundamental contar con el diccionario porque nos va a comentar esa información, ¿sí? Nos va a presentar cómo se puede, digamos, como desglosar la palabra para entender cómo, qué parte la están conformando. Y lógicamente, miren, nos muestran, que si está en imperfecto es así, que si está en futuro se va a ver así, por ejemplo, ekbaló, que si está en aoristo, que es otro tiempo, sería ese balón con una sola lambda. Que si está en imperativo es ekbalé, que si está en subjuntivo es ekbaló, en infinitivo es ekbalein, en participio es ekbalón, y así sucesivamente en las diferentes formas que pueda tener el verbo, no lo van a mostrar y después nos van a ayudar con la traducción, por ejemplo, que se traduce como lanzar a alguien, fuera de, echar fuera, expulsar, rechazar. Entonces, esa parte es clave que ustedes la tengan en cuenta, ¿sí? Para no ir a confundirse con esos verbos compuestos, en donde vamos a encontrar el aumento. Aquí, en esta otra palabra, la coloqué para un ejemplo similar, pero en este caso ya no es con el tema del imperfecto, que es una acción que ya se terminó y se traduce como si fuera en el pasado, sino cuando el verbo está en futuro. Entonces, otra vez, tenemos aquí nuestro verbo que es anablepsusin, ¿sí? Ese verbo también sería un verbo compuesto. ¿De qué manera? Ana, que es una preposición acusativa. Luego tendríamos la parte del verbo que sería blep, o sea, digamos este sin la omega, blep, y que sería el tema verbal. Y luego, ¿cuál va a ser la característica del futuro? Es, se las voy a mostrar acá, compañeros, en nuestra tablita de referencia
noten que aquí, por ejemplo, el aumento era la característica del imperfecto, pero aquí la característica del futuro ya no va a ser un aumento, sino va a ser que se le agregue una sigma. El aumento iba antes de la parte verbal, del tema verbal, la sigma va después del tema verbal. Se le agrega una sigma y luego la desinencia, que en este caso las desinencias son las mismas del presente. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro nos muestran el verbo lío en presente, que es lío, liei, liei, liome, liete, liusin. Como ven acá sería liso, lisei, lisei, lisome, lisete, lisusin. Entonces, esa sigma va a ser nuestra característica del futuro. Cuando tenemos un verbo compuesto, como el caso de la palabra anablepsusin, entonces, ¿dónde vamos a buscar el aumento? Perdón, ¿dónde vamos a buscar la característica del futuro que es la sigma? En la parte que corresponde al verbo, en este caso en la parte donde iría blepo, no en aná, no en la preposición, sino en la parte que correspondería a este verbo de acá, blepo. Ahí es donde buscaríamos que esté presente la sigma. Ahora se preguntarán ustedes, ¿es esta sigma la que nos indica el futuro? No. ¿Por qué? Porque esa sigma es, compañeros, esta misma sigma, es esta misma sigma, hace parte de la desinencia, ¿sí? ¿Dónde está la sigma? En este caso, que estas son unas reglas que aplican en el futuro, cuando nuestra parte verbal, por ejemplo, aquí que tenemos de ejemplo el mismo verbo blepo, nosotros le quitamos la omega, que es la desinencia del presente de primera persona singular, le quitamos esa omega, nos quedó blep. Cuando esa parte temática del verbo queda en alguna de estas tres consonantes, es decir, la pi, la beta o la fi, ¿sí? Cuando queda alguna de esas, como en este caso que quedaría la pi, miren, ¿qué va a suceder? Doña pi y doña sigma se unen y se transforman en una letra diferente, que es esta que tenemos aquí, que se llama psi, psi, como la de psicología, psi, la psi. Entonces, esa consonante va a ser la que va a quedar acá. Es como si dentro de ella estuviera la pi original que tenía el verbo y la sigma del futuro. Se unieron y quedó la psi. Por ese motivo yo aquí coloqué como aparte la psi, miren, para indicar que en esa letra se combinó la P original del verbo, la pi, y la sigma que nos indica que el verbo está en futuro. Se unieron y por eso quedó así, miren. Entonces, ¿dónde estaría nuestro indicio de futuro? Aquí, compañeros. En esa sí, ahí está, digamos, implícita dentro de esa consonante. Y pues lo mismo del diccionario, si no tenemos las herramientas como estos recursos tecnológicos o digamos para los que les gustan los sistemas, no tenemos esa herramienta, pues sí podemos contar con nuestro diccionario de griego. Entonces, con nuestro diccionario, compañeros, nosotros vamos a buscar la palabra y, por ejemplo, miren, anablepo. Entonces nos dice que anablepo es una palabra o un verbo que está conformado, está, digamos, las partes que están allí son ana, que es la preposición, y blepo, ¿sí? Y que se traduce a alzar la vista, contemplar, recobrar o recuperar la vista, remirar, volver a abrir los ojos. Entonces, esa parte del diccionario va a ser fundamental. Es una herramienta muy importante tenerla a la mano. Miren aquí, por ejemplo, este otro diccionario nos está diciendo que originalmente es del verbo blepo y nos empieza a mostrar como, por ejemplo, miren, en futuro sería anablepso, anablepsomai, que en auristo sería anablepsa, que está conformado por la preposición ana y por el verbo blepo. ¿Sí ven?
Entonces, esa parte es fundamental tenerla presente, compañeros, cuando nos acercamos a estudiar los verbos en griego y sobre todo estos verbos compuestos, que esas características, bien sea de nuestro imperfecto, como es el aumento, ¿sí? O bien sea del futuro, como es la sigma que tenemos aquí abajo, ya sea cualquiera de los dos, ¿dónde lo vamos a buscar en un verbo compuesto? En la parte que originalmente era el verbo solito, nunca en la parte que es como la preposición, ¿sí? Volviendo aquí a estos ejemplos que nos muestran en el libro de Griego para Sancho, nunca vamos a buscar ni el aumento del imperfecto ni la sigma del futuro en estos pedacitos, estas partecitas que están en negrilla. Nunca, ahí no estarán. Siempre debemos buscarlas en la parte que corresponde a lo que era el verbo, ¿sí? En el lío, en el guinosco, en el lío, en el ego, perdón, en el ego, o en el caso de los que tenemos aquí, en la parte de balón, en la parte acá el otro, en la parte donde dice Blepsusin. Ahí es donde vamos a buscar esas características, compañeros. ¿Listo? Para no confundirnos y empezar a buscarlas aquí en la primera parte. Y ay, yo no la veo ahí, entonces, ¿cómo es eso? Me tumbaron el aumento, me quitaron la cima, me confundí. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esa parte que es clave en estos verbos compuestos. Si el verbo no es compuesto, pues ¿dónde lo vamos a buscar? Comenzando el verbo. ¿Dónde lo vamos a buscar? En el caso del imperfecto, comenzando el verbo, porque recuerden que está antes de la parte temática del verbo. Y en el caso del futuro, pues después de la parte temática del verbo vamos a buscar la sigma, ¿sí? Pero eso es fundamental que lo tengan presente, compañeros, ¿sí? Entonces, quería compartirles esta parte porque me parece importante conocerla y que la tengamos en cuenta en los diferentes momentos en que aparece uno de estos verbos, digamos, especiales por el tema de ser verbos compuestos en nuestros textos que estemos estudiando, podamos tomar como referencia lo que les acabo de decir, ¿sí? Y recuerden siempre que uno, con la ayuda de Dios, y dos, con la inteligencia que Dios nos ha dado y usando todo este tipo de recursos y herramientas, lo que queda es camino para aprender y entender más de toda esta riqueza que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Muchas veces nos cerramos a que esto es muy complicado y muy difícil sin ni siquiera haberlo intentado, pero cuando lo intentamos, como les digo, con la ayuda de Dios y apoyándonos en lo que vamos viendo en clases, los recursos que tenemos para nuestro estudio, como estos materiales, ¿sí? Los textos que podemos tener de referencia nosotros para estudiar los textos bíblicos, va a ser un mundo completo que se va a abrir para, pues, enriquecer nuestra vida en relación, pues, aprender del Señor, aprender de su palabra, como en la parte de aprovechar al máximo estas herramientas al momento de ir a enseñar a otros. Entonces, los animo a que, pues, puedan aplicar todo esto, lo puedan tener en cuenta y también los invito, compañeros, a que pues vean los otros videos que les he compartido, que se suscriban al canal, pues para que podamos seguir compartiendo y aprendiendo juntos. ¿Listo? Nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que les sea útil y que Dios los bendiga. Gracias.